Así, hermanos, vamos preparándonos para recibir el alimento espiritual del Señor. Solo les aviso de que si tiene hambre, aguántese un poquito. Los que no comieron, se les fue preparado un pozole hoy. Así que pozole de pollo. Así que si usted no comió, no cenó, entonces vamos a cenar la palabra del Señor primero, y de ahí vamos a bajar en el sótano. En el sótano, ¿verdad, hermanos? Por ahí creo que sí, en el sótano, y vamos a aprovechar del alimento que ha sido preparado esta noche. Así que hoy quiero preparar o predicar un tema muy importante dentro de la iglesia. Y este tema es la iglesia, la familia de Dios. Wow. La iglesia, la familia de Dios. ¿Cuántos son iglesias aquí, hermanos? How many of you guys are church here? We are the church, amen. Amén, somos la iglesia de Dios. Por tanto, como iglesia, somos la familia de Dios. Y esto, hermanos, es algo hermoso. Cuando miramos esta palabra, tenemos que darle gracias al Señor, porque ahora pertenecemos a una familia, y es a la familia de Dios. Y no es cualquier familia, que somos integrados. Somos integrados de la familia de Dios, del Dios Todopoderoso, el dueño del oro y la plata y todo lo que miramos hoy aquí en esos tiempos. Somos parte de ello, hermanos, del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por ello? Como no los veo tan convencidos, entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 44 al verso 47. Ahí pueden estar sentadito, hermano. Yo sé que ya están un buen rato, estuvieron parados cantando, alabando al Señor. Pero hoy quiero que vamos a ver la palabra del Señor acerca de la familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Y vamos a iniciar hablando como primer punto el ejemplo de la familia de la iglesia primitiva. Vamos a dar cuenta cómo verdaderamente es una familia de Dios, una familia de Dios, como Él quiere el templo del Señor, como Él quiere a su pueblo hoy en estos tiempos. Y si ya lo tenemos, vamos a leer la palabra de Dios. Y mientras que lo vaya abriendo, si no lo ha encontrado, quiero también avisarles que los que somos de esta iglesia, queremos decirles de que nuestro hermano Pastor Julio Sosa va a estar predicando el día de mañana. Así que va a haber una palabra también muy hermosa para todos nosotros. Así que vengamos a la casa del Señor. Y ya lo tenemos, entonces leamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, verso 44 al verso 47. Dice así: todos los que habían creído estaban, ¿qué, hermanos? Juntos, y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían, ¿qué, hermanos? Juntos, con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow, qué preciosa palabra, hermanos. Primer punto, hermanos, que miramos hoy es el ejemplo de la familia en la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? Hubo un día, hermanos, después de la muerte de Cristo, después de la muerte del Señor, y después que Él murió, pero al tercer día Él resucitó. Y después habló con sus discípulos, sus apóstoles, y Él dijo: mira,
pues ya llegó mi hora, ya no voy a estar aquí, pero me voy allá. Pero no están solos, enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, dice. Y después, hermanos, la palabra del Señor se cumplió en el día de Pentecostés. Era una gran fiesta. Era una fiesta allá en Jerusalén que se celebraba cada año. Todos allí estaban gozosos, alegres. Estaba en una fiesta grande del pueblo, de la nación. Se celebraba una fiesta grande. Pero en ese momento estaba un grupo de personas que habían creído en Cristo Jesús. No solo eran los discípulos, no solo eran los 12, había una gran multitud ya que habían creído en Cristo Jesús. Pero según la palabra del Señor, dice que la iglesia en ese tiempo, hermanos, estaban congregados juntos, unánimes, en el templo del Señor y alabando a Dios. Entonces miramos la iglesia, una comunidad de creyentes atentas a la necesidad de todos. Cuando esta iglesia primitiva, hermanos, dice que estaban juntos alabando al Señor todos los días en el templo de Dios. Pero hay algo hermoso que había en esa iglesia, hermanos, y dice que era una iglesia de comunidad creyentes. Pero no solamente eso, sino estaban atentos a las necesidades de todos. ¿Cuántos pueden decir esto, hermanos? Estaban atentos a la necesidad de todos. Esa era la iglesia primitiva. Cuando miramos esta palabra, hermanos, los hijos de Dios en ese tiempo, en las calles y donde quiera, ellos desarrollaban una relación de compañerismo muy especial. Y por tan especial que había un convivio en la comunidad cristiana. Había un convivio tan hermoso, hermanos, que se miraban hermanos y hermanas, y cuando miraban a un necesitado, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? No había ningún necesitado entre ellos, porque cuando miraban a un hermano, una hermana necesitado, ¿qué hacían? Se juntaban todos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Mira, vamos a ayudar a tal familia, hay una necesidad, vamos a ayudarlos. Dice la palabra del Señor que no había ningún necesitado entre ellos, porque dice en el verso 44, todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y leímos también en el versículo, si usted y yo seguimos mirando, y dice, y vendían sus propiedades. Y dice, y sus bienes, y lo repartían todos según la necesidad de cada uno. Wow. ¿Se dan cuenta cómo era la iglesia primitiva? No había ningún necesitado, todos lo tenían en común. Y dice que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo quiero hablar, hermanos, no solo de la iglesia primitiva, sino para mí, esta iglesia donde estamos aquí es una iglesia, los propietarios o los dueños son japoneses. Y yo me admiro mucho de ellos porque ellos viven lo que la iglesia primitiva vivió en ese tiempo. Saben, hermanos, de que muchos que, bueno, en esta iglesia fueron miembros por añales, y cuando mueren dejan cierta herencia a esta propiedad de esta iglesia. Hay unos dejan una donación en cantidad grande de 100,000, 200,000, 300,000. Algunos dejan casas diciendo, pues le heredo a la iglesia se queda con ello. Y por esto esta iglesia donde estamos aquí es tan próspera, porque han entendido de que lo que ellos tienen es también para bendecir la obra, y que la obra de Dios y que el reino de Dios se siga extendiendo. Por tanto, en esta iglesia no hay ningún necesitado.
Aún esta iglesia, hermanos, los que estamos acá, alcanzamos todavía la bendición. Aquí estamos gozando de toda la bendición que hay en este edificio, hermanos. Los 7 días esta iglesia está abierta para nosotros. 7 días a la semana. Y hermanos, si usted me pregunta, hermano, ustedes pagarán una cantidad de renta. Hermanos, si yo les hablo, somos una iglesia bien bendecida. Pero miramos esta iglesia de la iglesia primitiva. Así eran ellos. No había ningún necesitado. Algunos de los que están aquí han practicado esto. Algunos tal vez, no voy a mencionar nombres, pero yo sé que más de alguna vez hemos hecho obras de lo que habla la palabra del Señor. Cuando de repente ha fallecido algún familiar de nosotros, ¿qué ha hecho la iglesia, hermanos? ¿Nos juntamos, sí o no? ¿Cuánto cuesta un funeral acá, hermanos, con servicio cementerio? Alrededor de $30,000. ¿Y dónde van a venir los $30,000? Si yo le pregunto a alguien de acá, y le pregunto, ¿usted tiene $30,000 ya listo para morir? Uno dice, no, ¿dónde voy a traer 30,000? Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia nos juntamos, ¿verdad? Nos unimos. Hacemos tal vez car wash, vendemos comida, se hace aquí, se hace allá, y tal vez tenemos algún carrito en la casa que ya no usamos y decimos, bueno, este carro no lo uso, lo vamos a vender para cubrir la necesidad del hermano. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva en aquel tiempo. No había ningún necesitado, y por tanto dice la palabra, todo lo tenían en común las cosas. Y esto es lo que miramos aquí en la palabra del Señor. También miramos que la iglesia coincidía en la congregación, en comunión y en alabanza según la palabra de Dios. Versículo 46 dice así: y perseveraban unánimes, cada uno, dice, cada día en el templo. Wow. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. ¿Y qué más hacían, hermanos, en el templo? ¿Alabando a quién? Alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Wow. Cuando veo esta palabra, hermanos, nos damos cuenta de que ellos tenían algo muy importante. 4 cosas que se hacía en la iglesia primitiva. Número 1, repitan conmigo, hermanos, perseverancia. Porque eso es lo que dice la palabra del Señor aquí, hermanos. Dice, y perseveraban unánimes. Felicito a los músicos de la iglesia Centro Bíblico. Felicito a algunos jóvenes que están presentes con nosotros aquí. Que denle un fuerte palma al Señor. Aunque no he terminado porque los estoy felicitando, ¿verdad? Pero los felicito porque están acá para apoyar a la obra aquí en la iglesia Poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de que si yo les digo, hermanos, vénganse con nosotros aquí a la iglesia, mira, aquí en la iglesia Poder del Espíritu Santo, le vamos a dar privilegio, le vamos a dar esto, estoy seguramente que no van a venir a esta iglesia. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ellos saben en qué templo Dios los ha puesto. Y la palabra de Dios aquí nos está enseñando. Dice, y perseveraban. Perseveraban, da a entender que allí estaban. No hay nada que los movía, hermano. En las iglesias hay problemas, ¿sí o no? Todas las iglesias hay problemas. Pero ¿qué hacía la iglesia primitiva? Perseverando. Hay luchas, hay pruebas. Sí hay hermanos que tal vez me hacen una mala cara. Tal vez hay algún hermano no le caigo bien, pero ni modo. Pero ahí Dios me puso y voy a perseverar buscando la gloria de Dios, porque eso es lo que Dios quiere para mí. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, que perseveraban en el templo, dice la palabra, es número 1. Pero también como iglesia, como congregación, te dice que había comunión, había alabanza entre ellos, pero también
no solo perseverancia, sino había unánimes. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿sí o no, hermanos? Perseverando unánimes. Wow. ¿Saben qué, hermanos? Qué triste ver una iglesia que podemos estar juntos, mas no hay unánimes dentro de una iglesia. Esa es tristeza, ¿sí o no, hermanos? Sí. Estamos dentro de una iglesia, nos llamamos como una iglesia de comunidad, pero a la misma vez estamos separados, cada quien por su lado. Y esto lo veo en muchas iglesias, porque como estamos mirando que está en Facebook y en YouTube, también hay iglesias que nos están mirando. Y esto hay en las iglesias, hermanos. Cuando hay un servicio de jóvenes, hermanos, dicen, es culto de jóvenes, no voy a ir. Y ahí están los jovencitos ahí solos. Aquí hay culto de damas, ¿y dónde están los hermanos? No, pues no vino. Ahí anda en el mall, ahí anda en el parque, o se fue a pasear por ahí. Entonces estamos todos dentro de un templo, pero no hay unidad. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que estaban perseverando, pero también había ¿qué? Unánimes. Unánimes. Y eso es lo que estamos mirando en la iglesia primitiva. Pero también número 3, miramos que la palabra del Señor dice que había expresión. Cada día se estaban en el templo, cada día en la casa de Dios. ¿Cuántos se aburren venir a la iglesia? Si usted ya no quiere venir a la iglesia y en su corazón dice, ya no quiero ir a la iglesia, me aburre. Pero la iglesia primitiva no era así. La palabra de Dios dice unánimes cada día en el templo. Cada día. Ellos estaban, me imagino, hermano, los 7 días en el templo, y ahí estaban cantando y alabando al Señor con gozo, con alegría. Vienen a la casa de Dios, hermanos, sabiendo que vienen a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero yo le pregunto a los miembros de la iglesia, poder del Espíritu Santo, ¿cuántos cultos hay en la iglesia aquí, hermanos, a la semana? Solo el día domingo tenemos. Y todavía el día domingo no queremos venir. Amén. Y decimos, pastor, no voy a llegar, es que me siento un poco mareado, no voy a ir hoy. Ya se perdió otro día, hasta dentro de 14 días va a recibir palabra del Señor, si es que no lo invitan a un cumpleaños o una quinceañera. Y si le invitan, ay pastor, no voy a llegar porque fíjese que me invitaron a una boda y tengo que ir otra vez. Y entonces hasta entre un mes va a venir a la iglesia, hermanos. Pero la iglesia primitiva dice que perseveraban unánimes, dice, cada día en el templo de Dios. Ese es el ejemplo que tenemos de la familia en la iglesia primitiva, todos los días. Y ahí nos damos cuenta de que ellos estaban en el templo. Y ahí nos damos cuenta, Jesús amaba estar en el templo, ¿sí o no? Jesús le gustaba estar en el templo. Cuando era niño, dice que se iba ahí, hermanos, a escuchar a los sacerdotes, a los escribas hablar en el templo. Allí estaba. Como judío religioso, iba al templo allí a escuchar, aunque sean los que aunque eran tal vez no verdaderos, pero a la misma vez por tradición judía iba al templo. Nos damos cuenta también que la palabra de Dios dice que Pedro y Juan subían en el templo en la hora de la oración. Pedro y Juan
Cuando había oración en el templo, ¿qué hacía Pedro, hermanos? Ellos iban a la oración. ¿Cuántos le gustan ir a orar en el templo, hermanos? Muy poquitos. Yo digo una cosa, hermanos, si no oramos en nuestra casa, menos vamos a orar en la iglesia. Por eso hoy, hermanos, le llamamos Noche de Gloria. Y gracias, denle un fuerte palma por todos los que estamos acá. Amén. Porque venimos a orar en la iglesia, ¿sí o no? Pero yo me pregunto, ¿y los que no vinieron? ¿Por qué no vinieron? Hay pastores que estaba mucho frío, dice. Hay mucho frío, dice, no voy a ir a la iglesia hoy. Entonces, hay muchas razones que por qué, ¿verdad? Pero no es que les estoy regañando, hermano, pero es que la iglesia primitiva era así, hermanos. La iglesia de Dios, la primera iglesia en aquel tiempo, así era. Estaban en el templo y estaban orando y alabando al Dios Todopoderoso. Pero también dice así, hermanos, también de que ellos, dice que comían junto en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacían, hermanos? ¿Comían qué? Juntos. ¿Y cómo comían? ¿Con qué? ¿Con qué espíritu? De corazón, pero con alegría. Yo no como pozole, yo me voy de aquí. Hasta se van enojados, hermanos. Pero cuando hay humildad y sencillez en el corazón, van a dar pozole. No como pozole, pero dame un poquito aunque sea para probar. Y con alegría comparte con sus hermanos, y alegría, ¿verdad? Estar juntos platicando aquí, acá y sonreír. Qué bonito es, ¿verdad? Que cuando uno come en la casa como familia y hay una hermandad, hay comunión, hay alegría, hay gozo. ¿Está bonito eso, sí o no, hermanos? Sí, es bonito. Y eso es lo que hacía la iglesia primitiva, hermanos. Dice que comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, dice la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa hoy en estos tiempos, hermanos? ¿Usted cree que tenemos algo que aprender de la iglesia primitiva? Sí, tenemos mucho que aprender, hermanos. Si nosotros de repente, ustedes lo invitan a una casa, hermanos, y le ponen frijol y huevo y unas tortillas, ¿qué va a hacer? Dice, yo no como eso, puro hamburguesa. Dice, no, hermano, hay que comer lo que le dan a uno. Sí, porque con alegría debemos de ser, porque eso era la iglesia primitiva. Pero ahora vamos punto número 2, hermanos. Punto número 2 de mi mensaje, hablando de la iglesia, la familia de Dios. Estamos hablando porque somos una familia, ¿sí o no, hermanos? We are a family. Damos gracias a la iglesia Centro Bíblico. Los jóvenes vinieron para acá a acompañarnos en esta noche de gloria. ¿Por qué? Porque somos familia. Somos familia. Si yo voy para allá, hermanos, yo me siento también en familia. Mi esposa a veces va los viernes a la iglesia Centro Bíblico, ¿verdad? Porque se siente en familia de estar allá en la iglesia. Algunos de los que están acá van a la iglesia Centro Bíblico. Y hermanos, gloria a Dios, porque somos una familia. Pero no me siento extraño. Pero ahora, hermanos, número 2, la iglesia como familia de Dios es obra de Cristo. La iglesia como familia de Dios es obra de Cristo, hermanos. ¿Y dónde lo vemos esto? Lo miramos en Efesios capítulo 2, versículo 17 y verso 19. Ahí nos habla la palabra del Señor. Si usted quiere abrir su Biblia conmigo, ahí vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios. ¿Por qué decimos que es familia, hermanos, de la familia de Dios es obra de Cristo? Porque no es obra del pastor, hermanos. Lastimosamente, hoy en muchas iglesias los pastores se adueñan de los miembros.
Oh no, este es mío, no lo pueden llevar, no lo pueden hablar, no, están prohibidos de ir a otra iglesia. ¿Algunos de ustedes han escuchado de eso, hermanos? Hay pastores que prohíben ir a sus miembros a otras iglesias porque se sienten dueños, y si visitan otra iglesia lo llaman la atención y le digo: oye, miré que fuiste a la iglesia Poder del Espíritu Santo, ¿y quién te dejó ir? ¿Quién te dio permiso? Mira, por haber ido te vamos a disciplinar. Wow. Y uno dice: bueno, pero la iglesia en sí, hermanos, no son de los pastores. La iglesia no son de los ancianos. La iglesia es iglesia de Cristo Jesús. Porque ¿quién murió por ustedes? El Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor así, hermanos. Dice: y vino anunciando las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos, y a los que estaban, dice, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos la entrada por el mismo Espíritu. ¿Al quién, hermanos? Padre. Entonces nosotros, hermanos, mediante la cruz fuimos reconciliados los unos y los otros, aunque estábamos lejos, según la palabra del Señor. Pero ahora somos familia del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? San Juan capítulo 1, verso 11, verso 12 dice así: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿qué, hermanos? Hijos de Dios. Un día usted y yo estábamos lejos, como dice ahí la palabra de Dios en Efesios. Estábamos lejos totalmente, porque Jesucristo venía como Mesías a salvar a ¿quién, hermanos? A su pueblo judío. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? No lo recibieron. Al contrario, ¿qué hicieron? Lo crucificaron, porque dijeron: no, ¿cómo es que este puede llamarse hijo de Dios? ¿Cómo se puede llamar el Mesías? Está blasfemando, hay que matarlo, hay que crucificarlo. Los judíos lo crucificaron, pero no se dieron cuenta, hermanos, de que estaban crucificando al Hijo de Dios. Pero como dice la palabra de Dios, como no le recibieron, entonces el Señor dijo: bueno, ahora se manifiesta a sus discípulos y le dice: mira, ¿saben qué? Como no me recibieron, ahora yo les encomiendo a ustedes: vayan por todo el mundo y prediquen mi palabra, y todo aquel que me recibe, bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dice, hermanos, y les da un mandamiento a los discípulos. Ahora los que estábamos lejos, ahora estamos cerca del Señor por la gracia de Dios, hermanos. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por eso? Porque usted y yo estábamos lejos, hermanos, totalmente lejísimos. No teníamos esperanza para nada. No había ninguna esperanza. Pero gracias a la obra de Cristo, usted y yo ahora pertenecemos a la familia de Dios. Gracias al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gracias al Señor, porque usted y yo somos parte de la familia de Cristo ahora. Y termino con mi tercer punto de esta tarde o esta noche, hablando de la familia de Dios. Hermano, la iglesia también solicita en guardar la unidad en el Espíritu. ¿Dónde lo miramos? Efesios capítulo 4. Hay una solicitud que Dios hace ahora en medio de la iglesia. ¿Y cuál es esa solicitud, hermanos? Que guardemos la unidad del Espíritu. Efesios 4 verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego
que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cuál fue esa vocación que fuimos llamados, hermanos? ¿Cuál es el propósito de Dios para que la iglesia fuera llamado? Hay un propósito, y el propósito es, dice así la palabra del Señor: con toda humildad y mansedumbre, sopórtense con paciencia los unos y los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Wow. ¿Cuál es, hermanos, la solicitud que Dios hace hoy en esos tiempos? Que guardemos la unidad en el Espíritu. A ver si me ayudan un poco con el monitor, hermanos, mejorar aquí arriba, porque me está matando la garganta aquí arriba, hermanos. Hermanos, lo que Dios quiere hoy en estos tiempos es que nosotros estemos en una unidad como una familia de Dios, hermanos. Yo les predicaba a la iglesia Centro Bíblico, creo que fue la última vez que fue invitado. Como familia, en mi familia personal, hubo un tiempo en nuestro hogar, en nuestra casa, no había esa unidad en nuestro hogar. Mis hijos cuando comían, mi esposa a veces ella hacía la comida, los hijos se servían en el plato, en vez de sentarse a la mesa se iban al cuarto. Cuando me miraban a mí, me ignoraban y se hacían a un lado y se iban a otro lado. No había comunión entre nosotros. Y de repente, ¿verdad? Algo, mi esposa empezó a hablar y dijo: mi amor, estamos mal. Estamos mal. Y empezamos a ver eso y dijimos: pues ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos separa a nosotros como familia de no estar unidos? Hermanos, es una tristeza cuando en un hogar no hay unidad. ¿O es alegría, hermanos? No. Noraima aquí está con sus hijas, ¿verdad? ¿Cómo te sientes, Noraima? Imagínate que tus hijas preparas una comida, ¿verdad? 3 horas en la cocina, sudando y todo, ¿verdad? Diciendo: van a venir mis hijas, van a comer de un alimento, nos vamos a sentar en la mesa. Y de repente llegan los hijos a comer. Hola, mami, ¿ya hiciste comida? Sí, mi amor, ¿verdad? No sé cómo le hablan. Sí, mi amor, ¿verdad? Y de repente: oh, gracias, come, sírvela, come. Se van al cuarto y otra se va afuera y otro, y terminan comiendo. ¿Y qué hacen? Tiran el traste en el lavaplato y ni siquiera lavan el plato y ni siquiera le dan gracias. ¿Cómo se va a sentir? Mal. No, claro, no es tu caso, es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo. Qué bueno, ¿no? Que no es tu caso. Pero hay familias así, hermanos. Hay familias así, ¿sí o no, hermanos? Entonces, en la iglesia de Dios es igual, hermanos. Porque podemos estar en la iglesia, pero no queremos convivir con nuestros hermanos. No queremos ni platicar. Termina el culto, nos damos la vuelta y vámonos, y ya arrancamos y hermanos, y salen hasta quemando llanta del parking de la iglesia. ¿Sí? Y decimos que somos la familia de Dios, hermanos. Una familia de Dios no es así. Una familia de Dios no está dividida, hermanos. La familia de Dios tiene que estar en unánimes, porque esto es lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué nos está enseñando la palabra de Dios, hermanos? Dice que con humildad
Dice, Pablo nos da 3 ingredientes que se debe tener en cuenta en la familia de Dios. ¿Saben cuáles son esos ingredientes, hermanos, que Dios quiere de nosotros? La humildad. Be humble. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que pasa en un hogar cuando se está destruyendo? No hay humildad. No hay humildad. No. Yo aquí digo y hago lo que quiero. A mí no me importa lo que dice papá, no me importa lo que dice mamá. Nos creemos, hermanos, vamos a decir los importantes. Pero no, hermanos, la palabra de Dios dice que tenemos que, dice, con humildad, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa en muchos tiempos, ¿verdad? Especialmente en hogares. Cuando no hay humildad en el hogar, hermanos. Cuando los hijos entran un espíritu de soberbia, un espíritu de rebeldía. No quieren escuchar a papá y a mamá y hacen lo que quieren. Y no me importa lo que dice el pastor, no me importa lo que digan los ancianos, yo hago lo que yo quiero. Eso se le llama altivez. Pero cuando hay respeto en la familia de Dios y saben que tienen un papá, ¿qué es lo que van a hacer, hermanos? Hablan con su pastor, hablan con el anciano, piden un consejo para que todo vaya bien y haya unidad dentro de la iglesia, la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dale un fuerte palma al Señor, hermano. Saben, hermanos, yo nunca les digo que no a los hermanos, pero hay hermanos que me dicen, pastor, no hay culto en nuestra iglesia hoy, podemos ir a tal iglesia. Váyanse, hermanos, y gócense. Y si hay algo bueno que pueden traer de allá, traigan algo bueno y hagámoslo en nuestra iglesia. Pero hay un respeto a papá. Hay un respeto en la casa de Dios. Y no es hacer lo que yo quiero. Pero aquí nos sigue enseñando la palabra del Señor en Efesios que estamos leyendo. Dice la palabra del Señor, hermanos, ruego pues en el Señor dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad. Y dice, y mansedumbre. ¿Qué es la palabra mansedumbre, hermanos? Decir manso. Esa es la palabra mansedumbre, ser manso. Como dijo un hermano, soy manso pero no menso, dice. Amén. Pero ser manso, be kind, be humble. Pero ¿cuántos de nosotros ya perdimos ese mansedumbre, hermanos? ¿Somos una familia de Dios, sí o no, hermanos? Somos la familia de Dios. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Dice que os ruego. Es una solicitud que hace Pablo a la iglesia. I beg you guys que mantengan esa unidad, soportándonos en humildad y con mansedumbre. Es que el hermano habló mal de mí. Ese hermano, hágase manso, sopórtalo. Just put your head down, pon tu cabeza abajo y enciérrate en tu recámara y diga, Señor, este hermano está hablando mal de mí, Padre, pero Señor, yo no lo maldigo, yo lo bendigo, Señor. Y eso es espíritu de mansedumbre, hermanos. Pero no, cuando hay espíritu de soberbia, escuché a ese hermano que habló mal de mí, levanta el teléfono, hermano, hermana, fíjese que este hermano me dijo así, y se riega
empieza a sembrar cizaña, cizaña y cizaña y cizaña, y se riega dentro de la iglesia. Ese espíritu de soberbia. Ya no hay mansedumbre dentro de la iglesia, hermanos. A veces ya no hay ese mansedumbre entre nosotros. Cuando usted mira un ancianito, una anciana dentro de la iglesia, ¿qué va a hacer usted, mi hermano? Ayudar a ese anciano. O se mira a alguien que está abriendo la Biblia, pero no lo encuentra. Oh, hermano, no se preocupe, aquí, déjame ayudarlo. Ese es, hermanos, sencillez de corazón. Pero ahí dice, ¿cuántos se dieron cuenta que se cayó la señorita aquí, hermanos? Algunos se rieron. Pero el que tiene el espíritu de mansedumbre, tal vez dijo, ay, qué bueno que la ayudaron rápido. Si no, yo la hubiera ayudado. Algunos hubieran dicho eso, ¿verdad? Pero se pierde el mansedumbre de la iglesia, dentro de la iglesia, hermano. Por eso apóstol Pablo solicita y dice: yo ruego en el Señor que haya entre vosotros humildad, mansedumbre. ¿Y qué dice aquí, hermanos? Soportando con paciencia los unos y los otros. ¿En qué, hermanos? En amor. Soportando los unos y los otros. Wow. ¿Se acuerdan de esa palabra, hermanos? Sopórtame. Si alguien aquí, hermano, ya no aguanta al pastor Félix, hermano, sopórteme. Amén. Tengan paciencia conmigo, ¿verdad? Pero no es, pastor Félix, no, sopórtame, hermanos. Es que me cae gordo el hermano Gabriel. Soportan el hermano. Sí, hay que soportarse el uno al otro. ¿Sí o no, hermanos? En nuestra casa, en nuestro hogar, yo por ejemplo tengo 4 hijos, hermanos. De los 4 hijos, hay uno que tal vez es poco más enojón, hay otro que es más rebelde, otro más. Todos tienen diferente carácter. Pero como familia, ¿qué vamos a hacer? Soportarnos el uno al otro. Somos hermanos. Mi modo, ¿verdad? Pues es mi hermana, es mi hermano. Lo voy a soportar. He's my brother, he's my sister. I gotta support him. Me tengo que aguantar. Así es en las cosas del Señor, hermanos. Como familia de Dios, es soportarnos el uno y el otro. Si estamos entendiendo, hermanos, el mensaje de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia, como el tema de hoy es, la iglesia es la familia de Dios. Y como familia de Dios tenemos que estar, ¿qué? Unánimes. Unánimes. No camines por tu propio lado. No, es que yo soy de acá. No, yo soy de acá. Ya empiezan hasta dentro de la iglesia, hermano. Ya hasta como en el mundo, ¿verdad? Que ahí hay barrios, ¿verdad? Que soy del sur, que soy del norte, que soy del oeste, ¿verdad? En la iglesia no hay eso, hermano. En la iglesia debería haber unidad. No soy de aquí ni de acá. Somos del cuerpo de Cristo. Somos, hermanos, la familia de Dios. La Biblia dice eso, ¿sí o no? Como familia de Dios, ¿quién es la cabeza? Cristo es la cabeza. Y la Biblia dice, hermanos, uno es la mano, uno es el pie, uno es el ojo, uno es la nariz. ¿O hay alguien aquí que puede decir a su cuerpo: hermano, no te necesito? ¿Verdad que no? Aunque a veces no nos gusta lo que hace esta mano, pero ni modo, tenemos que soportarlo, ¿verdad? Es parte del cuerpo. Sí, hay parte del cuerpo que no nos gusta. Ay, no me gusta este ojo, porque que hubiera tenido unos ojos verdes, pero mis ojos están negros. Ni modo, sopórtalo. Y así es en el Señor, hermanos. Tenemos que soportarnos, porque somos, ¿qué? Una familia de Dios. Si hay alguien aquí, hermanos,
entre nosotros que estamos aquí o los que vienen de CBK, que quieren meter problema en medio de ustedes como una división, dígale, ¿sabe qué? No, la Biblia dice que tenemos que estar unánimes. We gotta be together as a family. We gotta be united. Be humble. Be kind. And love each other. Because that's what God wants in our life. El amor. El amor. Porque no podemos hablar de amor si no practicamos el amor, hermanos. Hace unas semanas atrás prediqué de la santidad. Y yo prediqué y dije que en la iglesia debemos practicar santidad en el liderazgo de la iglesia, santidad en la hermandad en la iglesia. No podemos querer llegar al cielo cuando no practicamos el amor en nuestro corazón, hermanos. Porque allá en el cielo, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay judío, no hay griego, no hay gentil, todos somos uno en el Señor. Entonces tenemos que amarnos, hermanos. A ver, aquí hay, ¿verdad? Aquí hay los que somos nacidos en los Estados Unidos, ¿verdad? United States of America. Pero aquí también tenemos hermanos mexicanos, también tenemos hermanos salvadoreños, amén, diferentes razas. Pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a amar, hermanos. We're gonna love each other. Vamos a ponernos de pie. En conclusión, ahí lo miran en la pantalla. En conclusión, quiero leerles esto. ¿Cuántos creen que necesitamos proteger la unidad? How many of you think you guys need to protect the united, this united that we have in Christ? We need to protect it. Protégelo. Protégelo. Conclusión: la iglesia de nuestros días debemos mirar aquel principio para evitar que se enfríe el amor entre los hermanos y cultivar hoy también una relación de pertenencia entre los discípulos del Señor que coincide en comunidad. Y ahora en la familia de Dios todos debemos asumir la responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es nuestro trabajo. Tenemos que procurar. Es una responsabilidad de la iglesia. It's a responsibility. Es la responsabilidad. Cuando usted mira que la iglesia se está dividiendo, entre la iglesia está entrando murmuración, en la iglesia está entrando críticas, tu trabajo, tu responsabilidad como iglesia, como familia de Dios, es frenar eso. Y no ponerle más, no ponerle cola, no ponerle patas, no ponerle más, sino es frenarlo y decir: tenemos que guardar la unidad entre nosotros. Tenemos que proteger la unidad en la iglesia, porque si la iglesia está desunida, ¿cómo podemos alcanzar el mundo para Cristo? No se puede. Vamos a orar y de ahí vamos a dejar tiempo al grupo alabanza que nos dirija una adoración al Señor. Quiero orar que el Señor traiga paz y unidad entre nosotros. Señor Jesús, te doy gracias por este mensaje que has dado hoy. La iglesia, la familia de Dios. Hay muchas personas no se han acercado a una iglesia porque escuchan y porque ven la desunidad que hay en esa iglesia. Y dicen: ¿para qué voy a esa iglesia si está peor que yo? Señor amado, permita que no seamos de piedra de tropiezo para muchos que están allá afuera. Permita que seamos de bendición, Padre. Permita, Señor, que practiquemos el amor que habla tu palabra. Que seamos humildes, que tengamos esa mansedumbre en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos.
y que nos des más fuerza para mantener la unidad en nuestras iglesias. Aquí hay algunos jóvenes de la iglesia Centro Bíblico Cajobal. Señor, que esa iglesia, Señor, hoy más que nunca pueden unirse como una iglesia, sabiendo que tienen una vocación en esos tiempos de que están construyendo un templo allá en la 53 y la San Pedro. Padre, hoy más que nunca esa iglesia se tiene que unir, Padre. Así como la iglesia Poder del Espíritu Santo, también tenemos una vocación, y es mantener la unidad en la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.